Ernestito, vamos a orar por él. Damos gracias a Dios por su vida. Este varón es un siervo que ha estado en muchas buenas batallas. Y acá estamos glorificando el nombre de Dios. Gloria al Señor. Para alegrarles un poco, les voy a decir algo que la vez pasada, medio dormido, medio soñando, no sé, le digo a mi esposa despertándome en la mañana, le digo en finlandés, minä kuulun Malmin Salemin tykistu rykmentin. Y ella dice, ¿qué? Y después me pongo a pensar, y me dice, oye, ¿estás dormido? ¿Estás hablando bien? Y le digo, no, pero me quedé un poco así, le digo, pero es cierto que estamos en el Evangelio, estamos en el batallón de infantería del ejército de Salem de Malmi, en el ejército de Cristo Jesús, porque alabamos, porque oramos, porque estamos buscando su rostro y estamos deseando alabarle solo a Él, ¿no es cierto? Y todos somos del regimiento, pues de artillería de Salem de Malmi y del Señor Jesucristo. Y aquí estamos, ¿no? Haciendo lo que se puede. El siervo estuvo hace poco en Cuba y andando en las cosas de Dios. Gracias al Señor. Vamos a orar, ¿ya? Señor, gracias te damos por tu amor, por tu fidelidad, por todo lo que estás haciendo, Señor, en nosotros, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por amarnos tanto, y gracias porque hoy nos traes pan fresco para poder degustar, Señor, en tu presencia. Te agradecemos por la vida de tu siervo, ministro tuyo, a quien tú has levantado y llamaste por su nombre, Señor, para que sea, Señor, un siervo, Señor, usado, un vaso en tus manos para usar para bendición. Padre, gracias por su vida, gracias por su casa, por su esposa, por su hijo, por su familia, por su hogar, Padre. Gracias por todo lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo con él y con toda su familia. Padre, te entregamos este servicio en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos mis hermanos, a todos los que hace tiempo no veía por una razón u otra, y a aquellos que están aquí. Y espero que esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón sea de edificación y bendición para cada uno de nosotros. Primeramente, casi siempre el que la recibe ya sale bendecido, porque tiene que comerla, elaborarla y para poderla dar. Escuela dominical. Sí, la escuelita dominical, por favor, si pueden salir allí, que la está esperando su maestra, todos los niños que puedan ir ahí. Y bien le decía, hermanos, de que a veces es así que uno tiene en mente algo para predicar o algo que ya ha predicado y que quisiera profundizar, pero el Señor a veces hace así que casi en último momento también te puede cambiar un poquito el mensaje y bueno, parece que hoy fue uno de esos días, ¿no? Aparte de que, a pesar de que estuve por la noche meditando en una palabra, de todas maneras cuando ya venía para acá, pues de momento veo de que el Señor me estaba llevando, ¿no?, a otra palabra que es la que voy que hice apuntes rapiditos aquí para compartirla, así que estaba bien fresquecita, acaba de salir de ahí del horno. Así que por lo general siempre me gusta prepararme de antemano, con 2, 3, 4, 5 días empiezo a meditar en lo que voy a predicar, pero a veces de momento también puede pasar así, Bueno, de hecho, la palabra que el Señor puso ahí en mi mente, ahora hace un rato también me la confirmó, tiene que ver mucho con nuestra experiencia de vida también. Es algo que nosotros, seamos creyentes o no, somos participantes de este tema. El tema que voy a tratar hoy es la obediencia. Y siendo creyente o no creyente, siempre nos educan nuestros padres. ¿En qué cosa? En la obediencia. De hecho, la Biblia, en una parte de la Biblia lo dice claro, que nosotros somos educados por nuestros padres
en la obediencia, y después dice, si ustedes no a sus padres terrenales le obedecían, ¿cuánto más entonces deberían de obedecer a Dios? Es decir, sea que tú seas creyente o no, siempre educamos inclusive a nuestros hijos, ¿en qué? En la obediencia. Y desde niños siempre nos tratan de inculcar eso, obedecer al padre y todo eso. Claro, después cuando ya somos un poco más jóvenes, entonces viene la rebeldía y muchísimas cosas más ahí. Pero por lo general siempre los padres educan a sus hijos y le dicen que, bueno, tienes que obedecer. Es decir, que un poco que ya eso viene en la configuración nuestra humana, ya viene el que enseñemos a nuestros hijos a obedecer. Estaba yo ahora pensando que aún la gente que inclusive que vive en lugares de selva y todo, tienen sus códigos también de obediencia. Siempre hay alguien ahí que es el jefe, el que le tienen que obedecer y así. Es decir, que la obediencia parece que viene en nuestro código ya. Dios puso eso también, ¿no? Entonces, hay algo, ¿no? Que Dios me ponía muy fuerte ahora aquí me hizo pensar en dos cosas muy importantes que verdaderamente le agradan a Él en el corazón. Esto es una de las primeras cosas en la que yo pensaba que le agrada mucho al Señor, está en la palabra en Oseas 6:6. Ahí dice que a Él le agrada mucho la misericordia. Dice, porque misericordia yo quiero. Y conocimiento de Dios más que cualquier otro sacrificio que uno pueda hacer. Es decir, fíjense cómo van las cosas, ¿no? Es decir, que conocimiento de Dios más que holocaustos, más que sacrificios, más que cualquier otra cosa que tú hagas, Él en todo caso se agrada en que tú seas movido a misericordia. Aquí hay una palabra que le hemos aprendido, un versículo bíblico que lo hemos aprendido mucho, inclusive muchas veces lo encontramos aquí, que es Miqueas 6:8. En Miqueas 6:8 también habla acerca de la misericordia. Dice que tendremos que buscar, amar la misericordia, pero sobre todas las cosas, antes de eso le precede la justicia. Y la justicia es algo que nuestras formas de interpretar la justicia a veces no es como la de Dios. De hecho, Dios, que sabemos que es justo, a veces nos sorprende cuando leemos la palabra con cosas que en los parámetros actuales nosotros pensaríamos que es injusto, ¿no? Yo les voy a ir llevando a través de una palabra para que ustedes entiendan. Es una palabra difícil de predicar, la obediencia, pero les voy a decir que a veces Dios nos pone en estrechos, porque nos manda a obedecerle a veces en cosas que es muy difícil obedecerle. Y no solamente nosotros, ya nuestros antepasados, los que vivieron, el pueblo de Dios que vivió en el antiguo pacto, aquellos que iban frente al pueblo de Dios, lo que los profetas, los reyes y todo eso tuvieron que tomar a veces decisiones y obedecer a Dios en cosas muy difíciles. Yo se los voy a mostrar por la palabra. Y claro, pues en nuestros tiempos también a cada generación, ¿no?, le toca obedecer a Dios en cosas a veces muy difíciles. De hecho, la iglesia está entrando, como la vez pasada les explicaba, está entrando en una etapa en la cual es una etapa transitoria entre la iglesia Filadelfia y la iglesia Laodicea. Y las características de la iglesia de Laodicea justamente implica que es una iglesia que va a ser muy influenciada por el humanismo, muy influenciada por las cosas y leyes de este mundo, y la iglesia en algún momento determinado va a tener que enfrentar esas corrientes filosóficas y corrientes doctrinales que se quieren meter dentro de la iglesia. ¿Y cómo lo va a poder enfrentar? Pues sujetada a la verdad, sujetada verdaderamente a la prueba. Y en el momento de la prueba es ahí donde verdaderamente nosotros vamos a desarrollar el carácter y vamos a desarrollar verdaderamente, nos vamos a desarrollar como
como lo que somos, ¿no? Hijos de Dios, iglesia escogida por Dios para llevar también en este tiempo, en esta generación, llevar su reino adelante. Pues entonces, de igual, la obediencia es algo que el Señor espera mucho ver en nosotros. Él no solamente quiere ver la misericordia, sino que quiere ver también que nosotros podamos obedecer, ¿no? En las cosas. Y es ahí el punto más difícil a veces, porque estamos muy llenos de teoría y de muchas doctrinas y cosas, pero a la hora de obedecer es ahí el punto más débil que tenemos. Entonces, por eso es importante, ¿no?, recalcar, ¿no?, en este mensaje que Dios espera ver en ti, además de la misericordia, la justicia y el que puedas presentarte delante de Él, como dice Miqueas 6:8, delante de Él todos los días con un corazón humillado. También quiere, entre otras cosas, más que todas esas cosas de letras y cosas, que cosas le obedezca, porque Él al final te va a medir por la obediencia, más que por otra cosa, por la obediencia. Hay algo que también podemos ver alrededor, a través de toda la Biblia, y toda la Biblia tiene que ver con esto, no solamente con los que estamos aquí hoy, sino toda la Biblia tiene que ver con el pueblo de Israel. Y como vemos, el pueblo de Israel, en muchas ocasiones siempre vemos y podemos leer y constatar a través de la Biblia que desobedeció mucho. Y nosotros muchos nos preguntamos, uy, esa gente, mira que desobedecieron, pero también nosotros. Pero Dios tenía un plan con eso también. Después lo vamos a ver con el tema de la obediencia. Una de las cosas que yo me fijé, que en estos tiempos se puede notar en muchas de las iglesias donde he visitado, es que las iglesias están disociadas de la verdad de Israel. Están disociadas de quién es Israel, quién somos nosotros. Y vemos que muchas veces lo que le ocurrió a Israel también nos ocurre a nosotros. Y en el plano de la desobediencia también. Pero Dios tiene un propósito con eso también, que después lo vamos a ver aquí en la palabra. Y resulta, primero, la gente muchas veces no se da cuenta de que Israel fue, es y será el pueblo escogido. Y que nosotros fuimos incrustados en Israel y que Dios tiene propósito con Israel, que son eternos, y por allí Él nos lleva y nos vamos a tener junto a Israel, vamos a tener ese lugar especial que Dios nos dio. El que quiera comprobarlo, de lo que estoy diciendo, de que Israel es un pueblo escogido eternamente, lo puede buscar. Yo le puedo decir que está en 2 de Samuel 7, 23 y 28. Yo lo voy a leer para que esto quede claro, esta parte. Para que quede claro. Es decir, aquí en la palabra, en 2 de Samuel, en el capítulo número 7, en el versículo 23 y 24, dice que, ¿y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios, pues, lo tengo muy abajo para leer, ahora sí, ahora aquí, dice, ¿y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a favor y obras terribles en la tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová,
fuiste a ellos por Dios. Es decir, Dios rescató a ese pueblo para sí, para siempre. Y eso, a veces esa verdad está disociada en las iglesias. La gente no entiende esto. La gente no entiende, por ejemplo, como dice la palabra en Mateo 10. Ahí en Mateo 10 dice de que Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si vemos también en Mateo 15, 22, también dice de que Él a los discípulos también los mandó, le dijo, por ahí, por caminos de samaritano y por acá no entréis, no hagas esto y lo otro, pero antes, es decir, primeramente, el antes ese, primeramente, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, que toda la Biblia y nosotros mismos estamos en el plan de Dios con Israel. Y entonces no podemos separarnos, porque Dios nos unió a ellos. Ya el otro día, antier, Fernando hablaba ahí de Efesios 2, lo decía, que nosotros antes estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora por medio de la sangre de Cristo, pues fuimos unidos a ellos. Entonces estamos unidos a ellos. No nos podemos ver disociados, ellos por allá y nosotros por acá. Entonces eso es algo que está afectando mucho a las iglesias, que se ven disociados, que no ven este plan de Dios y después tampoco, vemos también otros planes que Dios tiene con nosotros, que son todos unidos a Israel. Pero como estamos hablando de la obediencia, y justamente este pueblo, ¿no?, fue un pueblo que desobedeció mucho. Nosotros no somos mejores, hemos desobedecido también mucho, pero Dios tenía un plan con eso. Me llamó mucho la atención y es algo muy, muy bueno que lo podamos ver, que la obediencia trae muchas bendiciones, pero también la desobediencia trae muchas consecuencias. Cuando vemos, por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo 26, del 3 al 13, vemos que ahí están las bendiciones que te puede traer la obediencia. Ese capítulo lo podemos leer muy ampliamente, pero también en Deuteronomio 28, del 1 al 14, también vemos que ahí también hay muchas bendiciones que trae, ¿qué cosa? La obediencia. Pero también entonces vemos que en ese mismo capítulo, a partir del versículo 14 al versículo 46 de Levítico 26, vemos que hay muchas consecuencias que trae la desobediencia. Y la desobediencia es algo que, entre esas consecuencias, una de las cosas que hemos visto que ha pasado en la historia y lo registra la Biblia, es que a causa de la desobediencia del pueblo de Israel fue dispersado. Vamos a leer Zacarías 7, 13, 14. Vamos a buscarlo. Vamos a ir ahí. Aunque les parezca un poco demasiado teórica la prédica, pero vamos a ir avanzando y a ver que el Señor nos va a bendecir. Zacarías capítulo número 7, del versículo 13 y 14, es decir, los dos versículos finales. Sobre todo el versículo final, número 14, dice así. Zacarías 7, 13 y 14. Dice que a causa de la desobediencia, si vamos vamos a leerlo, y aconteció así como él clamó y no escucharon. Es decir, ahí que dice no escucharon, quiere decir, es sinónimo también de no obedecieron. Dice que también ellos clamaron y no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable.
Ve, a causa de la desobediencia también que pasó fue disperso el pueblo. Y así vemos, ¿no?, que la desobediencia es algo terrible, ¿no?, que causa muchos estragos, tanto en los que ya vivieron sus tiempos con Dios, como los que también hoy estamos viviendo con Dios. Es decir, no piense que la desobediencia es algo que Dios no mira. En estos tiempos también mira en estos tiempos la desobediencia. Y estaba leyendo un capítulo que me impactó mucho, y hablando ahorita les comentaba de que a veces los que vivieron en su época, como los sacerdotes, como los profetas y todo eso, les tocó vivir cosas difíciles en cuanto a obediencia. Y una de las cosas que me impactó mucho fue el capítulo número 15 de Primera de Samuel. Vamos a buscarlo. Es un capítulo que de verdad cuando uno lo lee, pero eso es la palabra. La palabra está allí, tú no puedes quitarle ni añadirle. Y en cuanto tú... vamos a primeramente a leer el versículo 22 del capítulo número 15 de Samuel. Samuel, toda esta historia tiene que ver con el rey Saúl y cómo fue que Dios desechó a Saúl, cómo lo desechó, y justamente fue por no obedecerle. Y aquí vemos al profeta Samuel diciéndole, ¿no? Dice, Samuel dijo, estamos en el capítulo número 15, en el versículo número 22. Samuel dijo, ¿se complace Jehová antes en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca su palabra, o se obedezca la palabra de Jehová? Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí hay algo, como ustedes ven, ¿no? Este versículo testifica muy claramente que para Dios obedecer a su palabra y prestar atención a su palabra está por encima de cualquier otro sacrificio que nosotros podamos hacer. Usted puede hacer un sacrificio de lo que usted quiera, pero si no obedece a la palabra de Dios y no obedece y no presta atención a su palabra, pues usted está en un gran problema. Pero no un problema con nosotros, sino un problema con Dios. Porque es preferible obedecerle a Él, que como aquí vemos que también pasó con Saúl, que Saúl por miedo al pueblo, le cogió miedo al pueblo, entonces a causa de que cogió miedo, pues desobedeció y le trajo malas consecuencias, porque Dios lo desechó. Pero a veces yo cuando leía esto decía, Señor, pero es que el mandamiento que tú le diste fue muy fuerte a ese rey, era muy difícil de cumplir. Nadie dice que eso era fácil. Es un mandamiento que si inclusive hoy nosotros lo llevamos a nivel, lo trasladamos, lo transportamos al día de hoy, inclusive en nuestras mentes, quién sabe si se puede levantar ese pensamiento de que, uy, qué injusto sería Dios, ¿por qué hizo tal injusticia? No, Dios nunca, jamás es injusto. Justamente porque, como yo le hablaba al principio, nosotros interpretamos la justicia de una manera, pero Dios, la justicia de Dios es otra. Vamos a ver cuál fue el mandamiento que Dios le dio a este rey a través de su profeta. Ahí mismo en ese capítulo, a principio del capítulo, le dio un mandamiento
acerca de este mandamiento. Lo vamos a leer creo que es en el versículo número 3, pero primero Samuel, aquí vamos a leer el versículo número 1, que Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Es decir, este rey, una de las consecuencias que vemos en el versículo 22, vemos de que él no estuvo atento a lo que Dios le dijo. Es decir, no tenía concentración en lo que Dios de verdad le estaba pidiendo. Así ha dicho Jehová, en el versículo número 2 de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando salía de Egipto. Aquí vemos a Dios tomando carta en el asunto, porque recuerden también en Génesis 12 dice que el que bendice a Israel será bendecido, y al que lo maldice será, ¿qué cosa? Maldecido. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que Dios tomó carta en el asunto, no se olvidó de las cosas. La gente de Amalek, cuando salieron de Egipto, ¿qué pasó? Ellos se opusieron a Israel, le hicieron la vida imposible. Y, por supuesto, Dios tomó. Pero miren aquí el mandamiento de Dios, que a lo mejor nosotros en estos tiempos pensamos: uy, qué mandamiento, qué difícil mandamiento le dio a ese rey. Aquí vemos en el versículo 3: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Cuando uno lee esto dice: oye, tremendo mandamiento. Qué difícil de obedecer. ¿Qué diríamos nosotros en estos tiempos? ¿Dónde están los profetas de este tiempo? Si Dios les pediría hacer algo similar. O un rey de estos tiempos que Dios le pediría: ve y haz eso. Acusarían a Dios primeramente de ser injusto, por mandar a exterminar a toda esa gente. Son palabras, están ahí en la Biblia. Eso es verdadera historia. Eso no es una cosa que yo me estoy inventando. Usted lo lee y dice: oiga, qué difícil lo tuvo Saúl, porque ese mandamiento estaba bastante, ¿no? Es decir, bastante difícil cumplir ese tipo de mandamiento. Pero él no estuvo atento. Dios tiene sus razones siempre. La justicia de Dios es muy diferente. A veces, aún yo estaba pensando ahorita ahí, cuando yo estaba pensando, dice: óigame, qué difícil fue eso. Que ese rey, la misión que Dios le dio para hacer eso fue muy difícil. Pero muy difícil. Pero vemos más adelante que como el rey no pudo, o no quiso, o no obedeció, o no estuvo atento al mandamiento, vemos que después al final de ese capítulo, entonces el profeta, vamos a ver los profetas de estos tiempos. Pero aquí el profeta en el versículo, en el último por aquí, en el versículo número 33 de ese capítulo, Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel, el profeta Samuel, un profeta de la Biblia, cortó en pedazos, es decir, lo Agag delante de Jehová en Gilgal. ¿Qué les parece eso? El profeta de Dios cogió y despedazó, cortó en pedazos al rey, cumpliendo la misión que ya le había dado Dios
al rey Saúl que no la cumplió, que no la obedeció. A veces cuando leemos estos capítulos en la Biblia nos parece muy difícil. A veces nos parece de que, uy, qué crueldad la de Dios. Pero Dios es justo y es bueno. Y sabe y conoce desde la matriz a todo el que se aparta y todo el que va a hacerle daño aquí a su pueblo. Yo pensaba también en los tiempos actuales cómo Dios ha tenido que a veces actuar a favor de Israel. Y a veces nosotros con nuestras mentes humanas limitadas, cargadas de humanismo y de cosas contrarias a la palabra de Dios, nos ponemos entonces a coquetear con los abusadores, con los que se oponen al pueblo de Israel. ¿Qué hubiera sido de Israel sin la guerra de los 6 días? No hubiera tomado la decisión de preventivamente destruir a todos los enemigos que le estaban rodeando para atacarla y exterminarla. ¿Qué hubiera sido? Yo pregunto. ¿O es que creen que esa guerra que tuvo que librar Israel en 6 días y venció a todos los ejércitos que eran más numerosos, con muchas más armas que ellos, pero ellos preventivamente tuvieron que atacar y causaron muerte? Destruyeron a todos los pilotos de toda la aviación de todos los pueblos que les rodeaban, de toda esa gente que quería exterminarlo a ellos y que decían, vamos ahora para allá a tomar a Israel y a echarlo al mar y desaparecerlo. Claro que costó sangre. Claro que o es que piensan que esos pilotos de los ejércitos enemigos no tenían familia, hijos, no tenían, es decir, y quién sabe si también a consecuencia, porque hay daños colaterales también. Yo no digo que una gente inocente, quizás que está por ahí cerca de donde estaba una base de esa de los aviones, o un objetivo militar, haya caído una bomba y haya matado a un niño. Pero ¿vamos a juzgar a Dios por eso? ¿Vamos a juzgar a Dios porque le dio una estrategia al pueblo de Israel para salvarlo? ¿O qué hubiera sido de Israel si no hubiera hecho esa guerra preventiva? Por ejemplo, ¿ustedes se han puesto a pensar un poco en eso? Una nación recién creada en el 48, ya al siguiente día todos los ejércitos de los enemigos que le rodeaban ya le atacaron. En el mismo día que se proclamó la independencia proféticamente de Israel, ese mismo día le atacaron todos los enemigos. ¿Y cuál era el propósito? Exterminar, destruir al pueblo de Dios, al pueblo que Él escogió. Eso no fue usted quien los escogió, por eso usted no puede estar juzgando a Dios. Él escogió a ese pueblo. Ya lo habíamos leído, ¿no? No lo acabamos de leer en 2 de Samuel. Ahí en 2 de Samuel, ¿no? Lo acabamos de leer. Él escogió ese pueblo para siempre. Y en ese pueblo te incrustó a ti, te hizo parte de ese pueblo. Por eso es que nosotros tenemos que gemir al lado de Israel. Tenemos que vernos junto a Él. Es cierto de que son cosas difíciles, pero así se va labrando la historia. Y lo más importante es que nosotros nunca tengamos nunca se levante ese pensamiento a nuestra mente de que Dios es injusto, porque a veces pasan algunas cosas y hay daño. Y por ejemplo, esto que le pasó al pueblo de Amalek, yo no quisiera que nadie seguramente de nosotros quisiera que eso pasara, ¿no? Pero Dios en su soberanía tomó esa decisión. ¿Y ahora nosotros vamos a juzgar a Dios por eso? ¿Y decirle que Él es malo? No, la Biblia testifica y nosotros lo sabemos porque vive en nosotros, que Dios es bueno.
a pesar de que en un tiempo de la historia de la humanidad, Él tuvo que tomar estas decisiones radicales contra algunos pueblos. A pesar de todo eso, Dios es bueno. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12 que es palabra viva, eficaz, que nos atraviesa hasta los tuétanos para darnos discernimiento. En Romanos vemos que vamos a hablar un poquito más acerca también de la desobediencia, ¿no? Dice que Romanos 5:19 habla de Adán y habla de Cristo. Ustedes saben que la Biblia dice de que el primer Adán que desobedeció, ¿no? Pero el último Adán, el postrer Adán, que es Cristo, ese obedeció. En el versículo, vamos a Romanos. A mí me gustan algunas partes aquí de la obediencia también que hay aquí en Romanos. Romanos 5:19. Yo en realidad, como esto me llegó así de último momento, esta prédica, tuve que hacer algunos ajustes ahora aquí, cuando estaba aquí. Yo espero que esto despierte en ustedes, que puedan escudriñar más acerca de este tema y que le puedan sacar mucho más provecho, porque la Biblia es amplia y uno puede pedirle a Dios que le dé luz acerca de este tema. Por ejemplo, ¿por qué a veces Él tuvo que tomar esas decisiones tan radicales con algunos pueblos a causa del daño que le hicieron a Israel? Lo mismo pasó de lo que yo hablaba ahora. Todos esos pueblos que rodeaban a Israel y siguen rodeándolo y que desean su desaparición, pues Dios tuvo que tomar ha tenido que tomar en estos tiempos también decisiones radicales contra esos pueblos. Pero vamos a hablar un poco de la obediencia, de lo que habla aquí Romanos. Romanos nos habla en el capítulo número 5, nos habla de esto que yo les hablaba ahora. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serían constituidos justos. Usted es justo porque Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz. Obedeció a su Padre voluntariamente hasta la muerte de cruz para incluirte a ti y a mí en ese propósito. Como vemos a Adán, por un hombre, por Adán entró ¿qué cosa? La desobediencia y entró el pecado. Pero por la desobediencia, ¿no? A Dios entró ese pecado. Pero por la obediencia de Jesucristo, por obedecer a su Padre hasta la cruz, hoy nosotros somos justos. Porque el justo de los justos vive en usted. Amén. Él es el que le da a usted la justicia, lo hace justo delante de Dios. Si no tuviéramos a Jesucristo dentro de nosotros, todavía estuviéramos viviendo en pecado como el primer Adán. Vamos a seguir un poquito porque ese capítulo Romanos habla también de la obediencia y de la desobediencia. Dice Romanos 11:30 que la desobediencia, voy a parafrasear por el tema del tiempo, dice, la desobediencia de Israel vino a ser bendición para nosotros. ¿Qué le parece? Usted y yo entramos en los planes de Dios a causa de que Israel desobedeció
Y entonces nosotros tuvimos esa oportunidad, como dice ese versículo. Si quiere lo podemos leer. Vamos a buscarlo en el 11:30. Dice así: pues como vosotros también en otro tiempo eras desobediente a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Nosotros alcanzamos la misericordia de Dios a causa de que Israel, ¿qué cosa? Desobedeció. Y yo le hablaba ahorita de que Dios tiene un plan. Y ese plan justamente comienza allí también con nosotros. Es decir, versículo también 32 dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ese era su plan. A veces no lo entendemos, pero lo que sí deberíamos de entender es que entender la mente de Dios es imposible para nosotros. Aquí en el versículo 33 dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son los juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién? Nadie puede. Entonces, ¿qué les quería decir para terminar, hermano? Que nos queda una misión. Primero, no contender con Dios referente a su juicio, referente a su soberanía. Él es soberano sobre todas las cosas. Él sabe cuando hace algo que a veces a nosotros nos parece injusto, pero Él en su justicia y en su soberanía sabe por qué lo hace. ¿Quién le va a dar consejo a Él de cómo hacer las cosas? ¿Quién va, como decía aquí, decir, quién puede entender eso? A veces no lo entendemos con nuestras mentes humanas. Por eso nosotros lo que sí tenemos que hacer es obedecer al Señor. ¿En qué? En sus palabras, porque eso sí le agrada. Saúl o Samuel no le preguntó al Señor, ¿por qué tú vas a hacer eso? Ni se puso a contender con él. Él simplemente obedeció. Y aquel que no le obedeció, como fue el rey Saúl, ustedes saben qué es lo que pasó con él, fue desechado. Porque a Dios le complace más la obediencia. No quieras ser tú más sabio que Dios y darle consejo a Dios o decirle así no, o de otra forma, o de esta o de la otra. No, usted obedezca. Obedezca. Para terminar, esta es la última palabra. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, hay una forma eficaz de purificar nuestras almas, y es obedeciendo a la verdad. Vamos a leer para que quede también eso. Yo sé que todo lo que yo estoy diciendo a lo mejor no es muy de mucho agrado y no es muy evangelístico. Y quizás esos pasajes que yo usé hoy en la Biblia les parecen muy fuertes o les pueda parecer muy fuertes. Pero Dios el mensaje que te trae hoy es que Él quiere que tú le obedezcas por encima de todas las cosas. Que seas obediente a su palabra. Que no le estés preguntando a Él el por qué y para qué y todo, sino que le obedezcas. Si Él, que sí conoce las cosas, la mente y los corazones de todos, Él sí sabe por qué lo hace.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Vamos ahí. Sí, 1:22. ¿Estamos ahí? Ahí, bueno. Vamos a leerlo entonces. Con esto vamos a terminar. Espérate, déjame ver si es 22. Primera de Pedro 1:22. ¿Sí? Sí. Sí, es 1:22. Espérate un momentico ahí. Dice así, ¿no? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amados unos a los otros, entrañablemente, de corazón puro. ¿Ve? Purificar las almas. ¿Cómo se purifica el alma? Obedeciendo, ¿qué cosa? A la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Aquí en la palabra. En la palabra. Esto se nos ha dado para obedecerle y ponerla por obra. Que es lo más difícil, fíjese, porque de teorías estamos llenos. Estamos viviendo tiempos de comezones de oído, donde la gente corre de un lugar para otro, donde tenemos los mejores, ya seleccionados, los mejores pastores por internet. Estamos allí y corremos de un lugar a otro. Estamos viviendo esos tiempos de mucha abundancia de palabras, de tosas, de apóstoles y de cuantas cosas por ahí, de profetas, de cuantas cosas. Pero ahora pregúntense, ¿cuántos de esa gente verdaderamente obedece a la palabra de Dios? ¿Cuántas de esa gente se pone verdaderamente del lado de Israel cuando Israel está en los tiempos difíciles? ¿Cuántas de esa gente, de los profetas de hoy en día, verdaderamente obedecen la palabra de Dios y purifican sus almas? Y en ellos se puede ver el amor fraternal. ¿Cuántos de ellos están preocupados por esta nueva etapa que estamos entrando como iglesia, donde si vemos las características de la iglesia de la Odisea, vemos que cómo se caracterizaba por ser tibios? Hay mucha tibieza. El amor fraternal se está enfriando. Esa es la etapa de la iglesia que se está ahora gestando en el mundo, donde el mundo se está metiendo dentro de las iglesias, donde quieren imponer a los pastores, a las iglesias, las leyes del mundo. ¿Y cuál es la posición de esos flamantes, profetas de estos tiempos? Analicen. ¿Cuántos de ellos van a estar defendiendo verdaderamente a la iglesia y a la integridad de la palabra dentro de las iglesias? ¿Cuántos de ellos estarán dispuestos a poner su vida, inclusive por las ovejas de las iglesias, defendiéndolas, diciendo no a que nos impongan las leyes del mundo? El otro día alguien puso ahí, o me reenvió un video de un pastor que tuvo que huir ya, porque ya lo empezaron a perseguir en la iglesia por algo. Ya tuvo que huir. ¿Por qué? Porque las cosas se están poniendo cada vez más difíciles y el mundo quiere imponer más sus criterios y sus leyes a la iglesia, para que la iglesia no ponga por obra lo que dice aquí. Vienen tiempos difíciles y es allí donde vamos a probarnos. Es allí donde Dios va a probarte. ¿En qué? En la obediencia. La obediencia a la palabra. Recuerden que serán quizás cosas difíciles, pero te va a tocar obedecerlas. Cuando llegan y te digan a ti como pastor de una iglesia, bueno, si no casas a los homosexuales o no aceptas aquí en tu iglesia a los transexuales, pues te vamos a poner en la cárcel y te vamos a cerrar la iglesia. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a claudicar? ¿Le vas a tener miedo al pueblo o a lo que dice la ley?
o vas a aplicar la palabra sin decir así como está aquí escrita? ¿Vas a obedecer lo que dice la palabra o vas a claudicar delante de las circunstancias? Y a igual que Saúl, por miedo al pueblo, desobedeció a Dios. ¿Ve? ¿Y qué fue la consecuencia? Ya ustedes la pueden leer. Léanse ahí ese capítulo, número 15 de Primera de Samuel, varias veces. Y entonces hagan una decisión muy en su interior. Y dígale: Señor, yo quiero, cueste lo que me cueste, obedecer. Obedecer tu palabra. Porque al final, si ustedes ven en las características de las iglesias que el otro día le hablé, tanto la de Filadelfia como la de la Odisea, ahí que decía: al que venciere, yo le haré columna. Al que venciere. Entonces aquí hay una cosa que vamos a entrar en una etapa en la que se va a probar si de verdad vamos a ser vencedores o no, cuando obedezcamos verdaderamente a la palabra de Dios, cuando vengan esas pruebas difíciles. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y yo espero que esto solamente le haya provocado a ustedes, a todos los que estamos aquí, a hacer reflexiones acerca de la obediencia. Y que de verdad tomemos decisiones con Dios de decirle: Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Ya sé que no siempre te he obedecido, Señor, pero yo te pido que me sigas purificando mi alma y que no me enfríe yo en el amor fraternal. Y que esta palabra de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, se haga más viva cada vez en mi vida. Y que yo pueda amar como tú quieres que yo ame. Y que no me cuestione yo los por qué y los para qué tuyos, porque tú eres soberano. Ayúdame a obedecerte sobre todas las cosas. Esto es lo que el Señor había puesto hoy acá ahí en Express, aquí, ¿no? En mi corazón, y espero de que eso nos ayude a todos, a mí mismo también, a reflexionar sobre este tema, sobre la obediencia. Gracias, Señor. Gracias por este pueblo que tú tienes aquí. Gracias porque proclamamos que a pesar de todas las cosas difíciles por lo que ha pasado la historia completa del pueblo de Israel, del cual nosotros formamos también parte, que aún a pesar de todos los mandamientos que tú le has dado, inclusive en circunstancias difíciles, Señor, aún aunque nosotros no lo entendamos, proclamamos con nuestra boca y lo albergamos en nuestro corazón de que tú eres justo y bueno, y que tu justicia a veces nos parece dura, pero en realidad tú sí conoces el porqué y los para qué, porque tú eres soberano. Tú conoces la mente y el corazón de cada uno. Tú conoces la actitud de los pueblos. Tú conoces el fin de los tiempos y sabes aquellos que van a estar del lado de tu pueblo de Israel, del lado también de la iglesia que tú escogiste también para incrustarla, para injertarla junto con Israel en el plan de tu salvación. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de tener tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque aunque hay cosas ahí tan difíciles a veces de leer aquí en la palabra y de entender, pero no, ¿quién va a entender tu mente? Ya lo habíamos leído. ¿Quién va a darte a ti consejo de lo que tienes que hacer en tu soberanía? Nosotros lo que queremos, Señor, es que tú nos ayudes a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a obedecerte aunque nos sea difícil. Aunque tengamos cosas difíciles que obedecerte, Señor, ayúdanos. Ayúdanos como iglesia a resistir en los tiempos difíciles que se avecinan. Ayúdanos a permanecer fiel a tu palabra. No solamente a escucharla, sino a ponerla por obra. Tú mismo decías allí en el Sermón del Monte: bienaventurados aquellos que escuchan las palabras de las que yo he venido hablando
y las ponen por obras. Tú le comparas y nos comparas a todos los que se esfuerzan por ponerla por obras. Esas palabras, es decir, ponerla por obra es obedecerla. Tú dices allí de que tú le comparas como una casa edificada sobre la roca, es decir, sobre tu palabra, que vienen tiempos y tempestades y vientos y no pueden tumbarla, porque están firmes en tu palabra. Ayúdanos no solamente a ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Es decir, cuando decimos hacedores también, eso es un sinónimo de obedientes a tu palabra. Gracias que tú eres bueno, gracias que tú nos amas, gracias que a pesar de todas las cosas, Señor, estamos aquí por tu gracia. Gracias, Señor, que tú nos sostienes con tu misericordia. Gracias, Señor, que como leíamos ahí en Romanos, tú inclusive a todos sujetaste en desobediencia para poder tener misericordia de todos. Por eso, Señor, clamamos a ti hoy y te rogamos, Señor, una vez más en nuestras vidas, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Ten misericordia y ayúdanos, Señor, a poner tu palabra por obra, es decir, a obedecerla. Te damos honra y te damos gloria. Y te pedimos, Señor, ahora que nos lleves con bendición a nuestras casas, que podamos seguir disfrutándote a ti y también el compañerismo y el amor unos a otros. Ayúdanos a purificar nuestras almas por medio de la verdad de tu palabra para ofrecer un amor no fingido, como habíamos leído, sino que podamos ofrecer ese amor fraternal en estos tiempos que nos ha tocado vivir en esta generación, donde cada vez más vemos el amor enfriándose aún en medio de las iglesias. Pero te rogamos que tengas misericordia, Señor, de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra en el día de hoy. Gracias que es tu deseo bendecirnos y que esta mesa que tú serviste, Señor, que cada uno haya podido coger de esa mesa lo que le edifica. Pero lo más importante es que salgamos todos de aquí con cada uno con edificación en sus vidas espirituales. Gracias que eres bueno, te damos honra y te damos gloria, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor. Amén. Hemos escuchado la palabra y gracias a Dios que esa palabra no vuelve vacía, está edificando las vidas. Aún no ha empezado el café, no ha terminado.